Yo me acuerdo cuando dijo en el 2021 el señor Sánchez Berzaín que los peruanos tenían que escoger entre llevar al Perú por el camino de Cuba, Venezuela o Nicaragua, de empezar a tener presos políticos, procesados políticos porque piensan diferente, o de mantener una democracia imperfecta con todos sus defectos, pero manteniendo la libertad. Eso es lo primero que quiero preguntarle al señor José Carlos Sánchez. ¿Sigue pensando lo mismo después de esta espantosa crisis política que vivimos los peruanos? ¿Cuál es su opinión hoy de Pedro Castillo? Bienvenido al programa. Bienvenido. Mucho gusto, buenas noches, un saludo a usted y a toda su importante audiencia, Milagro. El tema es que lo que pasa hoy día en el Perú no es ajeno a lo que pasa en toda la región. El siglo XXI en las Américas lamentablemente está marcado por la expansión de la dictadura de Cuba, que con el dinero puesto por Venezuela y la operación de Lula desde el Brasil, han articulado un proceso de conspiración contra todas las democracias. Y en el tema del Perú, la punta de lanza se llama Pedro Castillo, que tuvo menos del 20% de votación en la primera vuelta y en la segunda vuelta logró la presidencia. Y él no es un proyecto nacional, lo ha reflejado en cuanto tomó el poder cuando le presentó al Perú un proyecto de hacer una asamblea constituyente para forjar un Estado plurinacional, de nacionalizar el gas peruano y de aumentar los cultivos de la coca ilegal. Exactamente lo que Evo Morales hizo al establecer la dictadura en Bolivia para ponerla al servicio de Cuba y Venezuela. Entonces, lo que está viendo usted hoy día en el Perú es el sistema de crimen organizado transnacional que opera ya en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, que pasó por el Ecuador y que opera desde la presidencia de Pedro Castillo, y que ha acudido una acción de política internacional pidiendo la activación de la Carta Democrática Interamericana como una maniobra política para estabilizar y proteger el crimen organizado. Porque en toda su fortaleza democrática, el Perú tiene una norma constitucional que no permite que cuando el presidente comete crímenes sea separado o juzgado del cargo por esos crímenes. Se lo puede acusar, pero hay que esperar a que deje de ser presidente para procesarlo, y eso es una gran ventaja porque mientras tanto, como está pasando ahora mismo, desde el poder se dedican a liquidar a los acusadores, a hacer desaparecer la prueba, y no hay duda que Pedro Castillo y todo el aparato cubano castrochavista que los respalda va a emprender un gran ataque contra la fiscal y contra la gente que está haciendo las acusaciones. Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? El barro con licuadora, que incluso comenzó desde Palacio, el propio ex subsecretario lo ha confesado, ¿no es cierto?, que le dieron material para enlodar a la fiscal de la Nación, que finalmente no prosperó porque el periodista se dio cuenta, pues hace rato comenzó. Pero me interesa mucho reflexionar sobre lo que usted está mencionando. A ver, yo creo que Pedro Castillo hubiera avanzado más rápido hacia su bendita Asamblea Constituyente y sobre su instalación, ¿no es cierto?, de una república plurinacional reivindicativa del socialismo Perú 21, si es que no hubiera existido una prensa realmente independiente que le hubiera enfrentado todos los días como él hoy amargamente se queja. Pero además, en el camino cometió demasiados errores gruesos, groseros errores, y la Fiscalía pues le ha abierto 7 carpetas fiscales. La OEA aparentemente viene en plan de protección. Hemos escuchado a los representantes de diversos países, el de Argentina fue el que más me escarapeló, decir pues que al pobre Castillo no se le deja gobernar básicamente porque es chato y oscuro, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que va a ser vislumbra una salida, o cree que va a ocurrir en el Perú lo que pasó en Chile, lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado en Venezuela? ¿Cuál es su análisis político del túnel en el que hoy estamos? Vale la pena organizar un poco las cosas, Milagro, en el sentido de decir que los países donde el castrochavismo logra consolidar dictaduras, que son básicamente Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento el Ecuador de Correa, son los países donde la oposición se vende
y donde a partir de esa complicidad de la oposición que renuncia a defender la democracia, hace desaparecer la defensa de la prensa libre y de los tribunales independientes. El castrochavismo en el siglo XXI ha intentado hacer lo que ahora intenta en el Perú y lo que ha logrado en Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Lo ha intentado en el Uruguay, en el Paraguay, en la Argentina, en Chile, en el Brasil, prácticamente en todo el continente. Y no ha funcionado porque, por ejemplo, en la Argentina, que hoy día tiene un gobierno pro-castrochavista, paradictatorial con Fernández Kirchner, hay libertad de prensa, hay una oposición que no deja su función de oposición, que no se vende, y hay tribunales aceptablemente independientes. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? En el Perú no prosperan porque hay prensa libre, porque hay una oposición que, si bien no logra el número suficiente de vacancias, porque está operando ahí el sistema desde la embajada cubana de cubrir, de amedrentar, de sobornar, de hacer cualquier cosa para tener la cifra crítica, de bloquear el número de votos que se necesitan para la vacancia. Pero hay prensa libre, hay tribunales independientes, hay una fiscal extraordinaria que ha logrado demostrar que en el Perú hay que separar el crimen organizado de la política y hay que dejar de usar la política como mecanismo de encubrimiento del delito. Entonces, en ese contexto, hay un gran aliento para lo que está pasando en el Perú, porque por los mismos mecanismos de resistencia civil, prensa libre, oposición organizada y justicia, no han podido consolidar dictaduras ni en el Paraguay con el obispo Lugo, ni en el Uruguay con Pepe Mujica, ni en el Brasil con Lula y Rousseff, ni en Chile en el momento que tuvieron el poder con una agrupación de izquierda vinculada al castrochavismo, y ahora no lo logran ni en México ni en la Argentina, y están atorados en Chile con Boric y no pueden avanzar en Colombia con Petro. O sea, la institucionalidad es muy fuerte cuando hay prensa libre y oposición responsable. Ahora, en ese sentido, me gustaría comentar un poco el tema de la OEA. La OEA es un organismo político y la Carta Democrática Interamericana tiene un artículo 17 que permite activar la Carta cuando un gobierno lo pide, y lo ha pedido el gobierno del Perú, para tratar de disfrazar sus crímenes de acoso político y de atentado a la democracia. El secretario general no podía hacer otra cosa que convocar al Consejo Permanente, que está formado por todos los embajadores que representan a los países miembros en Washington, y esos embajadores han creado una comisión. Ahora, esa comisión, yendo al Perú y viendo la realidad objetiva, puede representar una acción en la cual se dé toda la vuelta en contra de Pedro Castillo, y en vez de lograr protegerse, sea el mecanismo para que Castillo se vaya, porque cualquier observador imparcial, cualquier observador objetivo en el Perú se va a dar cuenta que hay 6 procesos penales con una carga de la prueba y con una demostración de prueba plena absoluta, porque por lo que yo entiendo, la carga de la prueba está en gente que ha delinquido junto con Pedro Castillo y que en base al beneficio de testigos protegidos han presentado toda la prueba, que es prueba plena. Entonces eso no es la desestabilización de la democracia peruana de parte de la justicia, la fiscalía o de la oposición, es la desestabilización de parte del crimen organizado que está en el Poder Ejecutivo y que tiene que salir de ahí para permitir que la democracia peruana continúe. O sea, ¿usted cree que al final la visita de la OEA va a ser un boomerang para Castillo? Debería ser un boomerang. A mí me preocupa que ese comité esté presidido por el canciller de la Argentina, que es obviamente un operador del castrochavismo. Ese es un compadre de Pedro Castillo que está yendo a ayudarlo y deberían recusarlo. El Parlamento peruano, la sociedad civil peruana debería inadmitir la presencia del canciller argentino, porque él ha anticipado criterio, que va a ir a investigar, sí, claro. Él está yendo a Pedro Castillo. Entonces se necesitan observadores y miembros de un comité imparcial que vea la realidad objetiva y que aplique la ley. No se necesita un grupo de copartidarios del castrochavismo, como es el gobierno de Fernández Kirchner, cuyo canciller pretende presidir ese comité, para ir al Perú a proteger el crimen organizado, como lo hacen con los criminales en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, porque la regla del castrochavismo es la impunidad. La impunidad, por supuesto, y torcer la historia, ¿no? Siempre con un discurso de victimización, de odio, de separación. Pero a ver,
espero yo también que se convierta en un boomerang y que finalmente esta comisión de la OEA logre escuchar a todas las voces independientes y que entienda bien cuál es el verdadero problema del Perú, que no pasa por no admitir a un provinciano en Palacio. Dicho sea de paso, ya hemos tenido a varios provincianos. Yo creo que ustedes deberían, Milagro, ustedes deberían evitar caer en el discurso provocativo de confrontación racista, clasista, sí, claro, confrontación que plantea esta gente. Están haciendo lo mismo en Bolivia. Bolivia está hoy día totalmente bloqueada y paralizada porque el gobierno de la dictadura castrochavista de Arce Catacora y Evo Morales está confrontando el occidente con el oriente, ambas con los collas. Bien. No permitan ustedes que una nación como es la nación peruana, empiece a ser dividida por cuestiones racistas que no son un problema en un país pluricultural como es el Perú, como es Ecuador, como es Bolivia, como son todos los países de las Américas. O sea, no hay que entrar en ese discurso. Correcto. Lo que hay que hacer aquí es que no importa cuál sea la condición que alegue, esto es crimen. Y el crimen es lo mismo para el blanco, para el negro, para el mestizo, para el peruano, para el extranjero. Es crimen. Y hay que separar el crimen de la política y eso es todo sin adjetivos, porque el rato que empiezan a adjetivar caen en la narrativa de provocación, de división y de distracción del objetivo, que es en lo que son expertos los estrategas cubanos y venezolanos. Clarísimo. Muchas gracias, José Carlos Sánchez Berzaín. Siempre tan claro y tan preciso y estoy absolutamente de acuerdo. En estos momentos lo que importa es trazar esa línea y decir quién es cómplice de la corrupción y quién no es cómplice del crimen, ¿no? Lo han escuchado al exministro boliviano. Le agradezco mucho por su presencia en el programa. Por supuesto, lo vamos a seguir convocando.